Fulano Pérez. Lía se enamoró de Pérez en el instante en que lo vio por primera vez. Le fascinaron sus brillantes ojos negros y sus bigotes rubios, casi transparentes. No sabía entonces que por su culpa iba a meterse en grandes problemas, pero ninguna advertencia habría cambiado las cosas, porque ya se sabe. Lía no suele detenerse ante las dificultades. Pérez es, hay que aclararlo, un hámster. Todo empezó la tarde de un miércoles con un llamado telefónico de Adriana, su vecina del sexto piso. Subí, tengo una sorpresa que te va a interesar. 2 minutos después Lía estaba tocando el timbre. La sorpresa estaba en una caja y se movía. 2 encantadores hámsters de pelo claro. Me los regaló mi abuela, explicó Adriana, pero mi papá puso el grito en el cielo. Son un macho y una hembra. Dice que si conservamos los 2, pronto vamos a tener un criadero, así que tengo que regalar uno. ¿Lo querés? Lía sintió cómo una sonrisa se le dibujaba en la cara. Tomó entre sus manos el hámster que Adriana le había señalado y lo observó de cerca. El animal le devolvió la mirada mientras sacudía la nariz. Lía lo supo. Iba a ser suyo. Claro que las cosas no eran tan fáciles. Con Gonzalo venían batallando en los últimos meses para que les permitieran tener una mascota. Habían pedido primero un perro y después un gato, sin éxito. Los padres decían que el departamento era chico, que los animales daban trabajo, que nadie querría ocuparse de ellos. O sea, que no. Pero un hámster, eso era otra cosa. Ahora mis papás no están, hoy vuelven tarde, aclaró, pero mañana les pregunto, seguro que me dejan. Lo de seguro era un poco arriesgado, pero Lía no quería que Adriana se lo ofreciera a nadie más. Bajó los 3 pisos que la separaban de su casa corriendo, mientras pensaba cómo iba a llamarlo. Adriana había bautizado a los hámsters Princesa y Rubio, nombres que le parecieron espantosos, aunque no lo dijo, porque estaba practicando ser diplomática desde la metida de pata con su tía Anita. Unas semanas atrás su tía se había aparecido en su casa con un vestido nuevo y le había preguntado «¿Qué tal me veo?» «Gorda», respondió ella, lo cual era a todas luces cierto, pero sin duda no era eso lo que Anita hubiera querido oír. Después había estado conversando con su mamá sobre la conveniencia de no ser siempre absolutamente sincero. Así que cuando le oyó a Adriana decir princesa y rubio, le respondió «¡Qué lindos!» y sonrió. El primer nombre que se le ocurrió fue Lalo, por el ladrón amistoso, pero lo descartó. Si él se enteraba, no le iba a hacer gracia. Tampoco la convencieron Arquímedes, muy complicado, Juan, muy simple, o Pelusa, muy tonto. Pérez, dijo en voz alta, tiene cara de Pérez. Recién entonces se daba cuenta de que el hámster era tal como ella imaginaba de chica al famoso ratón, ese del que hablan los padres. Durante años lo había soñado llevando con dificultad una carretilla llena de pesadas monedas y dientes caídos, y con una mirada dulce, pero al mismo tiempo astuta, igualita a la de su Pérez. Cuando el teléfono volvió a sonar un par de horas más tarde, estaba leyendo la enciclopedia. Quería saber todo sobre los hámsters antes de que la nueva mascota llegara a casa. Pero la que llamaba era Adriana y anunciaba problemas. Mi papá acaba de volver del trabajo y cuando vio que todavía tengo los 2 hámsters empezó a gritar. Dice que si pasan juntos un día más va a haber tantos que no vamos a entrar en casa. Así que si lo querés, tenés que venir a buscarlo ahora. Decile que lo busco mañana. Tengo que preguntar primero. Viste cómo es cuando está nervioso, no se le puede ni hablar. Si no venís ahora, se lo va a ofrecer al hijo del almacenero. Las dudas de Lía duraron apenas unos minutos. No iba a permitir que Pérez se le escurriera así de las manos. Sin decirle nada a Gonzalo, volvió a subir al sexto.
Poco después estaba de regreso con una caja donde Adriana le había puesto una buena cantidad de aserrín, y con Pérez, que presa de un ataque de excitación, corría de una punta a la otra de su caja. Tranquilo, Perecito, ya estás en casa, le dijo Lía mientras se lo ponía en la falda. Juntos miraron dibujos animados en la tele. A Lía le pareció que el que más le gustaba a Pérez era Tom y Jerry. Seguramente porque siempre gana ratón, pensó. Pérez mordisqueaba su lechuga, se frotaba las patitas y parecía muy a gusto en su nuevo hogar. Pero Lía se sentía a cada instante más inquieta. Había caído en la cuenta de que las cosas iban a ser difíciles. Para empezar, no sabía cuándo preguntarles a sus padres si podía quedárselo. Estaban cenando afuera y su mamá acababa de llamar para decirles que se acostaran. Si los esperaba despierta, la respuesta segura era no. Tampoco parecía una gran idea plantearlo en el desayuno. A las 7 de la mañana en su casa todos solían estar bastante dormidos, bastante apurados y bastante malhumorados. Definitivamente lo mejor sería esperar hasta la tarde. ¿Pero qué hacía con Pérez mientras iba a la escuela? Fue entonces cuando se le ocurrió la idea. Una de esas ideas que en Lía brotan sin tregua. Le pareció, como siempre le sucedía, perfectamente razonable. Pérez iría con ella a la escuela. Creyó de verdad que nada podía pasar. Él era muy pequeño y entraba cómodamente en el bolsillo de la campera. Un poco de lechuga bastaría para mantenerlo entretenido. Tranquila con la decisión tomada, se fue a la cama. No te preocupes, le dijo a Pérez antes de apagar la luz. Todo va a salir bien. Los dos se durmieron plácidamente, sin sospechar lo que les esperaba. Tampoco la señorita Julia pensó que ese sería un mal día cuando se levantó. Sus desventuras, como las de Lía, empezaron con un animal, su perro Chiqui. El problema con Chiqui era que no tomaba conciencia de su tamaño. Era un ovejero alemán, pero se comportaba como si fuera un caniche. Tal vez todo era consecuencia de su nombre, elegido cuando aún era un delicioso cachorrito. Después se había convertido en una bestia, pero ya era tarde para cambiárselo. Ese día Chiqui se veía especialmente contento cuando se subió a su falda de un salto mientras ella se ponía una lente de contacto. ¡Chiqui, no!, alcanzó a decir, pero ya era tarde. La lente había volado con destino desconocido. La señorita Julia se agachó y pasó la mano suavemente por la alfombra, intentando dar con ella. Parece que un ser humano en 4 patas es algo divertido para un perro, porque Chiqui se mostró embargado de felicidad. Moviendo la cola, se lanzó otra vez sobre su dueña. De nada valieron los 15 minutos en que la señorita Julia revisó el pelo, las patas y hasta la boca del perro. La lente no estaba. Y aún así podría no haber sido tan grave, pero un mes atrás a la señorita se le habían roto sus anteojos y como andaba corta de dinero, todavía no los había llevado a arreglar. De modo que ahora no tuvo otro remedio que ponerse un par de anteojos viejos con los que veía bastante poco y salir hacia la escuela. Porque tampoco ella es de las que se achican ante un problema, aunque después se arrepentiría de no haberlo hecho. Al llegar, sus nervios ya se encontraban en estado calamitoso. En el subte había abrazado un señor que no conocía pensando que era su primo Antonio. Al salir, metió el pie en cemento fresco y se ganó un rosario de insultos del hombre que arreglaba la vereda. Además, ahora el zapato se le pegoteaba en el piso a cada paso. De modo que estaba un poco alterada cuando entró al aula de quinto B. «Buen día», dijo, pero nadie le contestó. Aunque caminó lentamente, estuvo a punto de caer al piso por culpa de una mochila que habían dejado tirada. Ya en su escritorio probó con otra frase. «Voy a entregar las pruebas», y ahí sí logró silencio. El típico silencio cargado de «¿qué me habré sacado?» en las miradas.
La señorita Julia se concentró en descifrar los nombres en las pruebas. No era fácil. Algunos chicos tenían una letra tan fea. Mientras empezaba a entregarlas, percibió algo raro en el aula. Una cierta tensión, nerviosos cuchicheos, porque aunque la señorita era muy corta de vista, su oído estaba bien entrenado. Levantó la cabeza, pero todo lo que alcanzó a ver fue que Martín no estaba en su asiento, lo que en realidad resultaba muy común. Martín era un alumno que en todos los informes de las maestras solía ser descrito más o menos en estos términos. Muy inquieto y rebelde. Suele tener roces con otros chicos, particularmente con las nenas. Más llanamente, Lía y sus amigas decían que era el chico de las 3 I. Idiota, imbécil, insoportable. Lo cierto es que ahora Martín conocía el secreto. Lía había sacado del bolsillo a Pérez para que tomara un poco de aire y Valeria pudiera verlo. Por precaución, lo mantenía a la altura de su falda, tapado por el escritorio, si bien era obvio que ese día la señorita Julia no veía más allá de sus narices. Pero Martín sí lo vio. Se acercó por atrás y de un manotón se lo sacó. ¡Dámelo!, gritó Lía, pero ya era tarde. Martín lo había soltado en el piso y Pérez corría. El rumor en el aula aumentó. La señorita Julia volvió a levantar la mirada. Algo sucedía. Se puso de pie y se acomodó los anteojos, mientras intentaba poner en foco las caras. Los chicos hacían todo tipo de gestos raros. ¿Qué les pasaba? Ahora algunos señalaban el piso. Entonces lo vio. Es decir, creyó ver una cosa peluda que avanzaba velozmente hacia ella. La señorita Julia lanzó un grito e hizo algo de lo que luego iba a arrepentirse. Como si fuera la heroína de una mala película, se subió a la silla. Descubrió que era un error al instante. Los chicos empezaron a reírse a carcajadas mientras el color de su cara viraba del blanco al rojo intenso. Entonces se bajó de la silla y corrió hacia la puerta. Volvió a tropezar con la mochila y esta vez se fue al piso. Algunos chicos intentaron ayudarla a levantarse, pero los rechazó, sintiéndose cada vez más humillada. Se puso de pie y salió dando un portazo. Seguía oyendo las risas a su espalda mientras caminaba hacia la dirección. Lía ya había recuperado a Pérez cuando se abrió la puerta y entró la directora seguida de la maestra. La señora Marta se paró en el frente y los escrutó. Cuando habló, su voz sonó grave y enojada. Quiero que me digan quién soltó el... Aquí dudó, porque evidentemente no creía del todo en la versión de la maestra. Animal que asustó a la señorita. En el grado se hizo un espeso silencio. La directora caminó observando las caras y se detuvo junto a Martín. Decí la verdad, Martín. ¿Lo hiciste vos? Martín se puso visiblemente nervioso y musitó. No, yo no fui, diré. Grave error. Una regla tácita en las escuelas es que a la señorita se le puede decir seño, pero a la directora no se le puede decir dire. Les molesta. La señora Marta lo incendió con la mirada y tronó. ¿Estás seguro? Martín tartamudeó. No, yo no fui. Fue Lía. El silencio se espesó aún más. La directora interrogó con los ojos a Lía y ella no necesitó nada más. Bajó la cabeza y se levantó. Sin que se lo dijeran, caminó hacia la puerta. Sus amigos la vieron salir con la rabia contenida. Apenas sonó el timbre de recreo, estalló la discusión. No por casualidad, Martín se había escabullido al patio. Casi todos estaban furiosos con él, pero no había acuerdo sobre qué hacer. Las propuestas iban desde reventarle la cara a trompadas, Facundo, el bestia,
a hacer que lo cambien de grado. Matías, que desde principio de año quería ocupar la silla de Martín, o ignorar su existencia como si fuera transparente. Lili, que se hacía la intelectual y decía cosas que nadie entendía. De verdad hay que hacer algo, dijo Valeria, que intentaba encauzar la discusión. Todo fue por su culpa y encima la acusó a Lía. Hay que decirle a la maestra lo que pasó. Eso, apoyó Florencia, no es justo que solo Lía reciba el castigo. La culpa fue de él. Es cierto que es un buchón, reconoció Bruno, pero no vamos a ir nosotros también a buchonear. ¿Por qué no? Vayamos para que aprenda a no ser tan idiota, argumentó Manuel. ¿Y Lía qué va a ganar con eso? Preguntó Malena. Nadie llegó a contestarle, porque en ese momento entró Lía. Tenía los ojos húmedos. ¿Y? Me sacaron el hámster. La voz le salió bajita. Tenía ganas de llorar, pero no quería hacerlo delante de todos. Seguro que te lo devuelven a la salida, trató de consolarla Valeria. Pero tiene que venir mi mamá. Ahí todos callaron, porque sabían que era definitivamente un problema bien complicado. Pero al fin Florencia se animó a preguntar lo que todos querían saber. ¿Dijiste que fue Martín? No. ¿Por qué no? Preguntó enojada Valeria. No sé, me dio vergüenza. Pero todo el castigo va a ser para vos, objetó Malena. Sí, pero ¿de qué me sirve que lo castiguen a él? A mí lo que me interesa es recuperar a Pérez. Todos asintieron. Hubieran querido ayudarla, pero a nadie se le ocurría cómo. ¿Que mi hija soltó qué? No, señorita, debe ser un error. Mi hija no tiene ningún hámster. ¿Cómo? Bueno, está bien, voy para allá. La mamá de Lía cortó el teléfono desconcertada. Mientras caminaba hacia la escuela seguía pensando que debía tratarse de una confusión. ¿Cómo iba Lía a llevar un hámster? Tuvo que terminar por aceptar las cosas después de que la directora le explicó largamente lo sucedido, mientras Lía asentía con los ojos bajos. Fue tal su enojo que quiso dejar a Pérez en la escuela, pero la directora se opuso. Ustedes deben decidir qué hacer con él, dijo mientras le entregaba con evidente desagrado la caja donde había puesto al hámster. Ya les había explicado cuál sería el castigo de Lía. Durante una semana llevaría tarea extra a la casa. La propia directora se iba a encargar de corregirla cada día y señalarle los errores. Un infierno, pensó Lía. Cuando llegaron a casa, vio que su mamá ponía la caja con Pérez arriba de la heladera, pero no se atrevió a preguntar nada. Ya le había dicho que hablarían del tema a la noche, cuando estuvieran todos presentes. Así que durante la cena debió explicar todo de nuevo. Esta vez agregó el episodio de Martín. Contó que Pérez no había escapado por accidente, como le dijo a la directora, sino que había sido él quien se lo sacó. ¿Y por qué no contaste eso en la escuela? Preguntó su madre. ¿No dicen ustedes que es feo delatar? Los padres hicieron un silencio. Sí, dijo finalmente la madre, pero en este caso fueron culpables los dos. De todas formas me habrían castigado por llevar a Pérez, así que me da igual, argumentó Lía. Se hizo un nuevo silencio que Gonzalo aprovechó para salir inesperadamente en ayuda de Lía. ¿Y se puede quedar el hámster? De ninguna manera, respondió con firmeza el padre. Después de lo que hizo tu hermana, lo último que vamos a hacer es premiarla con el hámster. Hay que regalarlo. ¿Pero ustedes habrían aceptado que se quedara si no fuera por esto? Insistió Gonzalo. Tal vez, pero esa es otra situación. El papá no parecía dispuesto a seguir la discusión.
pero Gonzalo volvió a arremeter. Dejen que se quede. Hace mucho que estamos pidiendo una mascota y un hámster no va a molestar. Pónganle a Lía otro castigo. En esta parte Lía le pegó una patada por debajo de la mesa. Pero déjennos tenerlo. Lo vamos a cuidar los dos. El papá farfulló que lo iban a pensar. Gonzalo y Lía se dedicaron a hacer buena letra. Levantaron la mesa y lavaron los platos sin que nadie se los pidiera. La respuesta llegó cuando estaban por irse a la cama. Primero, el castigo de Lía sería una semana sin ver televisión ni invitar a amigas a jugar. Segundo, el hámster se podía quedar. Pero quiero que se ocupen bien de cuidarlo, ¿eh? Si llego a ver la caja sucia... Y salió del cuarto, dejando la amenaza en el aire. ¡Es nuestro!, gritó Lía mientras lo sacudía a Gonzalo. Para festejar, bailaron la danza del triunfo arriba de la cama, mientras Lía pensaba que algo definitivamente raro estaba pasando para que ella hubiera abrazado a su hermano. No fue fácil la semana del castigo, sobre todo porque cada día tenía que verla a la directora, que aprovechaba para recordarle lo mal que se había portado. Y Valeria insistía con que debía haber contado lo de Martín. Así se salió con la suya, argumentó. Mientras vos estás castigada, él se manda a la parte. Se la pasa diciéndole a todo el mundo que él hizo que la maestra se asustara y subiera a la silla. Pero, ¿te fijaste que estos días nadie le da bolilla? Puede ser. No le invitan ni le cuentan nada. No, sí, eso es verdad. En cambio a ella, pensó Lía, no le había ido tan mal. Es cierto que estaba castigada, pero lo tenía a Pérez, que ahora se llamaba Fulano Pérez, porque por mucho que le pesara, Lía había tenido que dejar que Gonzalo opinara sobre el nombre. Finalmente le debía a él haber conservado al hámster, y a su hermano se le había ocurrido esta ridiculez de Fulano. Lía seguía diciéndole a Pérez a secas, aunque a veces cariñosamente soltaba un fulanito. El hámster estaba desarrollando toda una personalidad. Ya era evidente que adoraba ver Tom y Jerry, y que su debilidad era pasear por las calles en bolsillo. Aunque esto último, claro, estaba expresamente prohibido. Pérez no debía salir de casa. Pero el día anterior lo había llevado solo hasta el almacén. Por suerte nadie se había dado cuenta. De lo contrario, sí que se habría metido en problemas.